Para presentarme brevemente, mi nombre es Eduardo Magarelli, soy decano de la Facultad de Ingeniería. Además de eso, soy director, integrante del directorio de varias empresas de tecnología y soy presidente de Endeavor, una organización que probablemente varios de ustedes conozcan de apoyo a emprendedores. Y adicional a eso, quiero contarles un detalle particular de mi experiencia, porque varios de los ejemplos que voy a compartir tienen que ver con esa experiencia, que durante 17 años mi principal actividad fue Microsoft, como los últimos años como director de ingeniería e innovación a nivel global. Y parte de lo que quiero compartirles de ahí es que en buena parte del tiempo que dediqué en ese rol de, como decía, manejando un equipo global, así como en varios otros roles de responsabilidad que tuve dentro de Microsoft para múltiples países, diría que tuve la enorme fortuna de trabajar con equipos excelentes y al mismo tiempo con líderes excelentes de los cuales pude aprender, y de alguna forma parte de lo que algunas de las cosas que hago es intentar devolver o compartir buena parte de eso que aprendí. De hecho, diría que, y probablemente la gran mayoría de los que nos acompañan hoy o están estudiando o son egresados de alguna carrera de ORT, con lo cual, y en la cual adquirimos y desarrollamos habilidades técnicas, habilidades prácticas, conocimientos de base, que obviamente que son sumamente importantes en el desarrollo de nuestras carreras, pero al mismo tiempo, probablemente a muchos de quienes están aquí ahora o en algún momento se le va a presentar la responsabilidad de liderar un equipo, y cuando eso empieza a suceder, nos empezamos a encontrar con que todas las habilidades que aprendimos y que desarrollamos en la facultad, algunas de ellas sí de liderazgo, obviamente, y otras que son más técnicas y de fundamentos, son sumamente importantes, pero empezamos a encontrar la enorme relevancia que tiene el desarrollar habilidades de liderazgo para ser, diría, exitosos, con las múltiples definiciones de éxito que cada uno puede tener en nuestras carreras. Entonces, el contexto de esta sesión, de esta charla, tiene que ver con hablar de liderazgo, específicamente de liderazgo de equipos. Y lo que quiero compartirles es que de lo que vamos a conversar y de lo que voy a hablar está 100% basado en mi experiencia. No es un resumen de un libro, no es basado en una escuela determinada, sino que es 100% basado en mi experiencia, con todo el margen de error que eso tiene y con todo lo que pueda aportar en términos de ejemplos reales basados en esa misma experiencia. Así que esa es un poco la idea de este espacio. Tenemos, si les parece bien, vamos a dedicar una hora enfocados en la charla, y luego podemos tomarnos 15 minutos para preguntas y respuestas. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta durante la charla, bienvenida, podemos hacer un interactivo. Si la respuesta requiere una respuesta larga, la voy a tratar de hacer breve y después lo podemos ver al final para tratar de mantener sí, el orden de la charla. Bien, respecto a la dinámica, por un lado, como les decía, si hay comentarios, preguntas o feedback durante la conversación, bienvenido. Voy a compartir nada más que un par de slides y luego voy a sacar los slides para que lo hagamos más en modalidad charla y menos en modalidad de estar viendo cosas estáticas. ¿Está bien? Así que sí, lo primero que... Déjenme también darles un punto más de contexto de esta charla. En los últimos meses, por distintos motivos, ya sea por algunas empresas a través de Endeavor con las que tuve conversaciones, o inclusive con varias personas de mi equipo, en las cuales hablamos, o personas que se enfrentaban a la situación de empezar a liderar equipos, de empezar a desarrollar la habilidad, la capacidad, el músculo de liderar equipos, y me preguntaban sobre por dónde empezar, en dónde enfocarse. A partir de eso, y a partir de la inspiración de esas varias conversaciones, escribí un artículo, y de alguna forma esta charla es una abstracción de ese artículo que al final les voy a compartir el link para aquellos que quieran leer, en algunos casos un poco más en detalle, en algunos casos los ejemplos van a ser más ricos en esta charla de los que propiamente los pude poner en el artículo. Así que está basada en esa fuente. Pero para empezar,
varias de las veces que empecé a hablar de este tema, me interrumpieron al principio, que decían, bueno, pero primero clarificá de qué estamos hablando cuando estamos hablando de liderar. Porque muchas veces me embalaba en la conversación sin clarificar este punto. Y esta definición es una definición muy personal, pero así es que lo siento y así es que me siento identificado. Y como dije, y quizás repita alguna vez más, todo lo que voy a decir tiene todo el margen de error de que es mi punto de vista y basado en mi experiencia. Pero yo creo que liderar es inspirar y movilizar a un conjunto de personas para que como un equipo alcancen una visión común. Y aquí remarqué algunas palabras que realmente las creo sumamente importantes. El primero es inspirar. Y con inspirar lo que estamos diciendo es que el resto de las personas realmente compartan esa visión, compartan esa causa, compartan ese propósito. Movilizar en términos de llevar a la acción, de que realmente las cosas sucedan. No voy a repetir la palabra, pero tomar acción para que efectivamente aquello que definimos como una visión, y por supuesto que definiendo una estrategia en el camino para ir a eso, pero no voy a entrar en ese nivel de detalle, pero movilizar para ir hacia esa visión, hacia ese propósito común. Las personas, y al final de cuentas, liderar se trata de personas, se trata de nosotros personas como líderes y los individuos de nuestro equipo como personas y como individuos. Claramente nos movilizamos principalmente cuando tenemos una afinidad y hasta diría una pasión por la visión, por el propósito. Varios de los que me acompañan aquí, de los que están en esta sesión, son docentes. Y puedo decir que en un 90 y pico largo por ciento, quienes están involucrados en la docencia es principalmente porque se sienten inspirados por el compartir conocimiento, por acompañar a los estudiantes en su proceso de desarrollo. La principal motivación viene dada por esa inspiración que viene dado por un propósito. En ese caso particular, el propósito por acompañar a los estudiantes en un proceso o en su proceso de aprendizaje. Entonces, inspirar, movilizar en equipo. Yo creo que el liderazgo tiene una componente muy importante de generar las cosas en equipo. Y vamos obviamente a hablar bastante más en detalle de esto, y como decíamos, para alcanzar una visión común. Entonces, esto es lo que definí, y de alguna forma esta definición va a condicionar varios de los puntos, de las premisas de los puntos sobre los que voy a hablar a continuación. Pero decía entonces que vamos a ordenar esta charla en base a lo que yo identifiqué como, en mi experiencia, como 7 pilares que a tomar en cuenta, a tener presente y a pensar en términos de ellos a la hora de pensar en liderazgo. Y esos pilares, que de alguna forma los representé aquí con un círculo porque se retroalimentan entre ellos, esos pilares que son claridad, que son comunicación activa, que son adaptabilidad, nuestro rol como habilitador, la consistencia, el feedback y la responsabilidad. De cada uno de estos puntos es que vamos a profundizar ahora. ¿Okay? O sea que nos vamos a empezar a meter en cada uno de estos puntos y de alguna forma también tratar de generar un vínculo en estos 7 puntos. Vuelvo a reiterar que estoy convencido que estos 7 pilares son aspectos fundamentales a tomar en cuenta a la hora de liderar equipos bajo la definición que comentamos brevemente. Y por supuesto que a alguien le puede surgir, no, pero no estamos contemplando tal otro punto. Bueno, quizás alguno de esos puntos es un subpunto de uno de estos, quizás alguno podemos tener una diferencia de si entra dentro de los 7 más importantes o no. Este es un tema en el cual seguro si nos ponemos extensos podemos enumerar más de 20 pilares que podríamos definir importantes. Aquí lo que estoy tratando de describir es, poniéndonos en los escenarios de comenzar a liderar un equipo, estos creo que son los 7 pilares por los cuales comenzaría. Bien, y voy a hacer una pausa aquí de dejar de compartir, para, como decía, enfocarnos más en la conversación y en vernos las caras. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, bien. Qué bueno poder ver las Qué caras. bien. Bien, entonces vamos a empezar por el primero de los pilares que yo enumeraba por ahí como claridad. Y cuando
pienso en nuestro rol como proveedores de claridad. Y yo diría proveedores de claridad en 5 grandes dimensiones y voy a profundizar en 2 de ellas. Las primeras quizás suenan más obvias, como es claridad de propósito o de visión, es decir, claramente como líderes de un equipo, como líderes de una organización, es fundamental el dar claridad de hacia dónde va nuestro equipo, hacia dónde va nuestra organización. Punto número 1, entonces, claridad de propósito. Punto número 2, claridad de estrategia, es decir, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Y de vuelta no me voy a meter en estos puntos porque tienen más que ver con gestión y no es el área en la cual quiero profundizar. Entonces, claridad de propósito, claridad de estrategia. El tercero que enumeraría es claridad de objetivos, es decir, cómo nos vamos a medir, cómo vamos a medir nuestro avance. Vamos a un ejemplo muy claro y muy práctico de muchas organizaciones, que es, bueno, cómo medimos la venta o cómo medimos el marketing de un producto. Bueno, la venta la podemos medir por cuánto vendemos en un mes. La venta la podemos medir por cuánto de esa venta es recurrente. La venta la podemos medir por cómo esa venta se separa en productos o servicios. Es decir, definimos objetivos claros de qué es lo que vamos a medir y de alguna forma a través de esos objetivos es que podemos medir éxito. Entonces, dije claridad, dentro de claridad hablé de claridad de propósito, claridad de estrategia y claridad de objetivos. Y dije, no es el área que me voy a meter ahora. Pero sí me voy a meter en claridad en los últimos 2 puntos, que son claridad de expectativas y claridad de cómo tomamos decisiones. Y aquí nos vamos a detener unos minutos en esto. ¿De qué hablo y en qué pienso cuando digo claridad de expectativas? Algo tan claro como qué esperamos del equipo. ¿Qué esperamos del equipo? No en términos de los objetivos, porque los objetivos son mucho más fáciles. Decir, por ejemplo, el objetivo de cuánto queremos vender, qué reach queremos tener con una campaña de marketing, o en qué plazo vamos a liberar un producto de software en particular. Esos son objetivos medibles. Cuando hablo de expectativas, me refiero mucho más a el cómo esperamos que el equipo trabaje. Y déjenme llevarlo a ejemplos bien prácticos y concretos. Y déjenme llevarlo primero a un ejemplo de la vida, hay una situación de la vida real. En un país determinado, al cual no voy a hacer referencia, voy a mantener el anonimato, cuando viajé por primera vez, tenía una parte de mi equipo ahí, me encontré con que la primera reunión, la segunda reunión, la tercera reunión, empezaron 15, 20 minutos tarde. Varios aquí me conocen y saben que soy un obsesivo respecto a la puntualidad. Con lo cual, en ese primer viaje, en esa primera visita, me empiezo a encontrar con que primera reunión 15 minutos tarde, segunda reunión 15 minutos tarde, tercera reunión 15 minutos tarde. Obviamente intenté, antes de hacer un juicio de valor, lo que intenté entender por qué eso sucedía. Y lo que aprendí fue que el estándar en ese mercado era que las reuniones podían empezar 15, 20 minutos tarde y nadie se sentía en la obligación de pedir disculpas, que eso era lo segundo que me chocaba. Lo que me chocaba, la gente llegaba 15 minutos tarde y nadie se disculpaba. Para mí era un shock cultural bien importante. Pero ¿qué es lo que me encontré? Lo que me encontré con que algo que para mí era implícito el decir, si la charla la arrancamos a las 5, la charla arranca a las 5, punto, no hay grises respecto a eso. Lo que me encontré que para toda una cultura de trabajo, en un caso particular, como digo, en un país en particular, las reuniones podían empezar 15, 20 minutos tarde y eso era aceptable y nadie sentía que tenía que disculparse. Y esa era la creencia explícita, la creencia implícita en esa cultura. Parte de lo que hice con mi equipo, pero que no lo podía hacer con el resto del mercado, porque el mercado es mucho más grande, parte de lo que, con mi equipo es, dentro de nuestro equipo, la expectativa es que las reuniones empiecen en hora. Algo tan táctico como puede ser el acordar que las que las reuniones empiecen en hora, fue algo que requirió una conversación. Y esto es algo que personalmente lo identifico como hacer explícito lo implícito. Acordar las expectativas y transmitir las expectativas, en la mayoría de los casos lo que requiere es hacer explícitas
cosas que cada uno de nosotros estamos acostumbrados a ver de una forma y las tomamos como implícitas. Voy a ir a otro ejemplo de esto. Hay culturas, y particularmente aquí, en la cultura china en particular, culturalmente les es muy difícil decirle que no a su manager, decirles que no a una propuesta o a una indicación de su manager. Con lo cual lo que sucede muchas veces es que a veces sucede que dicen que sí, pero terminan haciendo otra cosa, y a veces lo que sucede es que dan una cantidad de vueltas en la respuesta para evitar el no. Con lo cual, lo que requiere es hacer explícita la conversación de es válido decir que no. Para muchos de los que estamos aquí, puede ser una obviedad. Para muchos de los que estamos aquí, si alguien arranca una reunión diciendo, gente, miren que es válido decir que no, o es válido no aceptar una tarea, o es válido no aceptar un proyecto, preferentemente diciendo el por qué, no. Pero es válido decir que no. Los norteamericanos tienen una frase, una expresión que es fenomenal, que dicen, no es una frase completa. Como queriendo decir, bueno, alcanza con decir no, punto. Eso ya es una frase completa. Pero el habilitar a un equipo a decir que no es sumamente poderoso. Nuevamente estamos haciendo explícito algo que nosotros podemos considerar como implícito. Ejemplos de expectativas, voy a enumerar un poquito hacia atrás, ejemplos de expectativas, como decía, bueno, es un ejemplo de expectativa el decir, equipo, nuestras reuniones de equipo empiezan en hora y terminan en hora. Es una clarificación de expectativas el decir, equipo, es válido decir que no, preferentemente explicando por qué no, pero es válido decir que no. Expectativas también, clarificar expectativas es también, por ejemplo, decir a nuestro equipo, nosotros queremos desarrollar la cultura del ownership, es decir, de que las personas nos hagamos responsables de nuestras tareas. Eso quiere decir que, por ejemplo, si, pongo el ejemplo con Gabriel, que lo estoy viendo ahí, si Gabriel me delega una tarea a mí, Gabriel es el responsable de mi equipo, yo estoy en el equipo de Gabriel, Gabriel delega una tarea en mí, Gabriel espera que yo eso lo siga hasta el final. No puede suceder que Gabriel dentro de una semana me pregunte qué pasó y que yo le diga, no, se lo delegué a tal otro y no sé en qué está eso. No estoy yendo al ejemplo puntual, sino estoy yendo a la esencia de qué es lo que tenemos que clarificar como líderes. En este ejemplo que estoy diciendo, lo que es importante es que Gabriel clarifique a todo el equipo de que, gente, cuando yo delego algo, espero que se hagan responsables de eso de punta a punta. Si ustedes lo delegan, siguen siendo responsables de eso. El delegar no es sacarse de arriba un tema. El delegar es, en todo caso, transmitir y compartir la responsabilidad para que alguien lleve adelante una tarea en conjunto, pero sin desentendernos de eso. Ese también. ¿Y por qué traigo este ejemplo? Este ejemplo, particularmente, muchas veces esto genera gran cantidad de ineficiencias en un equipo. Y muchas veces lo que sucede como líderes es que no nos detenemos un minuto a decir, o sea, nos pasan varias veces situaciones de este estilo en las cuales alguien delega sin que el otro tome responsabilidad, y nos pasa una vez, y nos pasa dos veces, y nos pasa tres veces, y obviamente eso genera una cantidad de problemas, y muchas veces no nos detenemos un minuto a decir, fuimos claros respecto a cómo queremos manejar esto, fuimos claros respecto a la expectativa de cómo delegamos y cómo quien recibe la delegación toma responsabilidad sobre eso. Un ejemplo más de expectativas. Un ejemplo más puede ser la respuesta a un cliente. Varios de nosotros podemos tener, y dependiendo lo que sea nuestra tarea y dependiendo lo que sea nuestro negocio, podemos tener diferentes criterios de cómo responder a un cliente. Si nosotros dentro de un equipo lo que queremos es asegurarnos que, por ejemplo, que todo requerimiento de un cliente le demos una respuesta en menos de 24 horas, bueno, esa tiene que ser una expectativa clara que compartamos con nuestro equipo. De estos varios ejemplos que acabo de compartir, el ejemplo de a qué hora empiezan las reuniones, el ejemplo de vale decir que no, el ejemplo de delegación y ownership, el ejemplo de la respuesta a un cliente, son el tipo de cosas en las cuales yo diría, como líderes tenemos que tomarnos el trabajo de clarificar
qué esperamos de cada uno de estos escenarios. Y hay momentos en los cuales nos encontramos que hay algo que no clarificamos y que tenemos que volver 2 pasos para atrás y decir, quiero clarificar con todos y que lleguemos a un acuerdo como equipo, porque clarificar no es solamente decir esto tiene que ser así porque yo lo pienso así, clarificar implica generar un acuerdo con el equipo como un todo, y ahora voy a compartir un ejemplo más respecto a esto. Generar acuerdos que permitan que todos operemos bajo, digamos, los mismos criterios. Esto lo que genera es cultura, y luego lo vamos a vincular con otro de los pilares. Generar estos acuerdos genera cultura. En varios de estos puntos que mencioné, yo decía, necesitamos hacer explícito aquello que es implícito. Esas cosas que nosotros consideramos que todos deberíamos pensar igual, pero la realidad, por supuesto que si lo llevamos a otro país, se hace más clara, eventualmente, la diferencia cultural, pero esas diferencias también se dan acá entre nosotros. Una reflexión que yo personalmente tengo cuando estamos trabajando en algo, estamos trabajando en un proyecto y llegamos a un punto en el cual las cosas no avanzaron o no se llegó al objetivo o de la forma en la que yo hubiera creído que se tenía que dar, la primera pregunta que hago es a mí. La primera pregunta es a mí, tomando la responsabilidad de en qué puedo no haber sido claro respecto a las expectativas de qué esperaba de este proyecto. El resultado, el objetivo puede ser fácil de clarificar, pero el camino, la definición del camino, de cómo vamos a trabajar, es lo que muchas veces cuando las cosas, bueno, la mayoría de las veces, todas las veces cuando las cosas no funcionan, me hago la pregunta de ¿en qué debería haber sido distinto en cuanto a clarificar qué esperaba de ese proceso para llegar a un objetivo? Y aquí quiero dar un agregado a esto, que lo considero sumamente importante. Solo podemos definir expectativas en varias líneas, como compartía recién, y decía, cada una de estas expectativas generan cultura. Pero yo creo que hay un subconjunto de esas expectativas que son lo que yo llamo los no negociables. Es decir, aquellas cosas que decimos no estamos dispuestos a aceptar en nuestro equipo. Voy a poner 2 ejemplos reales de esto. Cualquier tipo de broma que pueda ser discriminatoria o que pueda sentirse como un agravio para alguien, para mí es un no negociable. Cuando hablamos de no negociables, y esa expresión para mí es sumamente poderosa, expresar en esos términos, es decir, bueno, en nuestro equipo o en nuestra organización, este tipo de situaciones son no negociables. Y como digo, un ejemplo puede ser el de las bromas que a alguien pueda hacerlo sentir mal. Otro ejemplo puede ser comprometerse generar un compromiso con un cliente que no tenemos la garantía de que vamos a poder cumplir o satisfacer. Y así podría seguir con la lista, pero me voy a quedar por aquí como ejemplo. Con esto lo que quiero decir es la importancia de, por un lado, clarificar las expectativas y junto con eso, clarificar cuáles son aquellos puntos que entendemos como no negociables, aquellos aspectos con los que no estamos dispuestos a convivir. Entonces, ¿de qué hablamos hasta ahora? Hablamos de la importancia de nuestro rol como líderes proveyendo claridad. Dijimos que, y no nos metimos en profundidad, pero hablamos dijimos claridad de propósito es importante, la claridad de la estrategia es importante, la claridad de los objetivos es importante, y sí nos metimos en el detalle de la claridad de las expectativas. Recordando como unas expresiones clave, diría, el hacer explícito lo implícito, y también, como decía recién, clarificando aquellos que son no negociables. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Algún feedback? Perfecto, bien de bien. Gracias. Bien, y yo decía que respecto a claridad, yo decía, hay 6 puntos que son importantes, cubrimos 4 hasta ahora. El 5.º punto de la claridad es el de la claridad en la toma de decisiones. Y de hecho, este fue un aspecto que fue extremadamente importante en muchas organizaciones el año pasado durante la pandemia. Cuando me refiero a claridad en la toma de decisiones, quiero decir, como líderes, ya sea como líderes individuos o también como equipo de liderazgo, en las organizaciones en las cuales tenemos varios líderes, tenemos que tomar decisiones, y obviamente es parte de nuestra responsabilidad el tomar decisiones.
Algunas las podemos consultar con parte del equipo, hay otras en las cuales a veces es importante decidir, y decidir con agilidad. Ahora, yo creo que es parte de nuestra responsabilidad el ser claros con nuestro equipo el por qué tomamos las decisiones que tomamos. Y como digo, hay veces que podemos consultar las decisiones, pero hay otras tantas en las cuales tenemos que decidir. Yo lo que sí creo que siempre es importante es el compartir las decisiones que tomamos al mismo tiempo que compartimos lo que podríamos llamar el backstage, la trastienda de la decisión. El por qué tomamos las decisiones que tomamos. Si lo llevo a un ejemplo particular de la pandemia el año pasado, cuando dentro de la Facultad de Ingeniería, particularmente en un momento dijimos, bueno, hay dos ejes para tomar todas las decisiones que tomemos. El primero es asegurar la continuidad y la excelencia académica, la segunda, de igual importancia, es cuidar la salud de todos, de todo el equipo de la facultad, docentes, estudiantes, etc. Con lo cual, la gran mayoría de las decisiones que tomábamos las podíamos explicar fácilmente en términos de cómo esas decisiones buscaban preservar esas dos prioridades que habíamos definido. Insisto, en un equipo ayuda a construir sentido de equipo el sí tomar decisiones como líderes, porque esa es parte de nuestra responsabilidad, pero al mismo tiempo tomarnos el trabajo, y aquí soy enfático en decir tomarnos el tiempo y el trabajo de compartir por qué tomamos las decisiones que tomamos. El compartir el por qué tomamos las decisiones que tomamos, también, el compartir el por qué tomamos las decisiones que tomamos, también hace que como equipo empecemos a desarrollar una especie de, llamémosle, de músculo colectivo de cómo tomamos decisiones. Porque empezamos a, si podemos compartir, tomamos esta decisión por esto y por esto, tomamos esta otra decisión por esto y por esto. Lo que empezamos es a generar un cierto conocimiento como equipo de cuáles son los parámetros y los elementos a partir de los cuales tomamos decisiones. Eso hace en el tiempo, en la generación de, obviamente, construir un equipo efectivo lleva tiempo, el tiempo como variable humana, pero el compartir las decisiones que tomamos y por qué las tomamos ayuda a empezar a generar un sentido de por qué y cómo tomamos las decisiones que tomamos. Entonces hablamos del primer pilar, claramente es el que quería dedicar más tiempo, el más extenso, y hablamos de claridad de propósito, claridad de estratégica, claridad de objetivos, claridad de expectativas y claridad en la toma de decisiones. El segundo de los pilares, que está bien vinculado con esto último que decíamos, es el que yo llamo el pilar de la comunicación activa. Y es el de, como líderes, déjenme compartir una premisa mental con la cual convivo todo el tiempo, y es: nosotros somos los responsables de que las personas de nuestro equipo se enteren de las cosas que se tienen que enterar de la forma adecuada, por el canal adecuado y en el tiempo adecuado. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros como líderes somos activos en transmitir las noticias, la información, y ahora voy a profundizar un poquito sobre esto, pero que asegurarnos que las personas, en nuestros individuos, en nuestro equipo, se enteren de las cosas que se tienen que enterar de la forma que se tienen que enterar, y con esto voy al contraejemplo, que no se enteren de las cosas por rumores, que no se enteren porque la información se filtra por otro lado. Es importante que, en nuestro rol como líderes, es importante el ser activos en la comunicación, activos en el anuncio de cambios, de noticias, de decisiones que estemos tomando, para que las personas, los individuos de nuestro equipo, se enteren por nosotros. O si es por otra persona de nuestro equipo, que se enteren por otra persona de este equipo. Pero es nuestra responsabilidad, definitivamente lo que estoy diciendo es nuestra responsabilidad el cómo fluye la información, es nuestra responsabilidad el ser activos en la información que compartimos y cuándo la compartimos y a través de qué medio la compartimos. Durante los momentos más complicados de la pandemia, parte de lo que era, y sigue siendo, y siempre lo es, pero digamos, en los momentos más complicados, y cuando estaba todo el mundo distribuido, 100% distribuido, uno de los aspectos más importantes era periódicamente generar comunicaciones para que las personas que estaban trabajando en forma distribuida pudieran saber cuáles eran las cosas importantes que estaban pasando en la organización.
Y aquí una práctica, me voy a salir del ejemplo de la universidad. Por ejemplo, una de las prácticas que múltiples empresas llevaron adelante es decir, una vez a la semana, enviar una suerte de reportecito de qué cosas importantes han pasado en la empresa. Y esas cosas importantes pueden ser hitos de un cliente nuevo, esas cosas pueden ser cliente de un producto, una versión nueva de un producto que salió, esa lista de cosas importantes puede ser también problemas nuevos que nos estamos encontrando, o competidores nuevos que nos estamos encontrando. Fíjense, con esto estoy diciendo no solo las buenas, lo que estoy diciendo es cuando hablo de comunicación activa también pienso en transparencia, es decir, es de compartirle a las personas qué es lo que está sucediendo en la empresa. Hay empresas que tomaron esta práctica como forma, materializaron esta práctica en términos de enviar una comunicación una vez por semana. Hay otras organizaciones que lo que hicieron fue, por ejemplo, organizar reuniones cortitas de media hora en las cuales se reunía todo el equipo para hacer un update, una actualización de qué estaba pasando en la empresa. Todo esto como una forma de generar conexión con grandes equipos que podían estar todos distribuidos y en forma remota. La comunicación activa y la transparencia respecto a las decisiones que se toman y cómo se toman, e insisto, el ser activo en comunicarlo, esto genera pertenencia y genera confianza. Y estas son dos palabras que voy a repetir varias veces de aquí en adelante. Para las personas, y de vuelta esta es una reacción humana, cuando sentimos que desde el liderazgo de nuestra organización hay buena comunicación, hay transparencia en la organización, eso lo que se genera es un sentido recíproco. Y ese sentido recíproco se transforma, se materializa en pertenencia al equipo y se materializa en confianza en el equipo. Obviamente, dos valores que probablemente, si hiciéramos una pregunta rápida, todos coincidimos en la importancia de sentido de pertenencia y particularmente de la confianza dentro de un equipo como un elemento fundamental para, por un lado, para un equipo exitoso, por otro lado, y extremadamente importante, para sentirnos a gusto en un equipo. ¿Estamos bien hasta acá? El tercero de los pilares es el que yo nombraba como adaptable. Yo le ponía por ahí como nombre adaptable. Y con esto me refiero a lo siguiente. En un equipo, imaginemos que tenemos un equipo de 7 personas, para poner un número determinado. Un equipo de 7 personas. En un equipo de 7 personas, seguro vamos a tener algunas personas en ese equipo que se motivan más con desafíos nuevos. Vamos a tener a otras personas que prefieren estar haciendo lo mismo a lo largo del tiempo. Vamos a tener algunas personas que son más introvertidos. Vamos a tener algunas personas que son más extrovertidos. Vamos a tener algunas personas que los frustra ciertas cosas. Vamos a tener algunas personas que se energizan con ciertas cosas. Es nuestra responsabilidad el conocer y aprender de esas características y adaptarnos a esas características para buscar generar lo mejor de cada uno de los individuos. Es nuestra responsabilidad, en definitiva, conocer a las personas y las características de las personas, para dentro de lo posible, a la hora en la cual pensamos en la asignación de una tarea o en el armado de un subequipo dentro de nuestro equipo, el conociendo esas características, el buscar favorecer esas características. Voy a profundizar aún en algunos ejemplos más. Hay personas que, y por supuesto que no voy a hacer referencia ni a mi equipo actual ni a mis equipos pasados, pero hay personas que necesitan y que trabajan muy bien en forma independiente. Es decir, personas que, por ejemplo, la forma en la que mejor trabajan es conversamos sobre una tarea, quedamos que esto va a estar para el miércoles que viene y no necesitan hablar nada hasta el miércoles que viene. Hay otras personas que teniendo exactamente la misma conversación, lo que necesitan es que hablemos 15 minutos mañana, hablemos 15 minutos el viernes, hablemos 15 minutos el lunes, hablemos 15 minutos el martes y hablemos 15 minutos el miércoles cuando la tarea esté terminada. Vuelvo al punto de, es nuestra responsabilidad descubrir y aprender de esas características
para nosotros adaptarnos a esas características. Yo no creo en nuestro rol como un rol de logremos que todos trabajen igual. No, al contrario. Sí, por supuesto, y para no contradecirme con lo que dije antes, sí un marco de expectativas. Sí un marco de expectativas que hacen que sea predecible la forma en la que trabajamos, tanto para nosotros como líderes, como también entre los propios individuos del equipo. Pero está en nosotros el entender esas características para adaptarnos a esas características y acompañar a las personas en que puedan dar lo mejor de sí. Es nuestra responsabilidad entender esas características que pueden ir, como digo, tan variado como la forma en la cual les gusta trabajar, el tipo de tareas, la forma en la cual se comunican. Un ejemplo muy práctico de esto es introversión versus extroversión. ¿Está bien? Los introvertidos necesitan procesar las cosas primero internamente antes de hablar. Los extrovertidos hablan al tiempo que piensan. Ninguno es más inteligente que el otro, ninguno tiene mejores ideas que otro. Puede ser, es independiente de eso, simplemente es la forma en la cual procesamos información. Debo decirles, es un tema al cual dediqué una cantidad de tiempo de estudio, porque en un momento particular descubrí que yo soy completamente introvertido. Y eso, por ejemplo, en un equipo de trabajo, eso requiere que el líder gestione una conversación de equipo, logrando darle el espacio a los introvertidos. Si yo tengo un equipo de 7 personas y tengo, vamos a hacerlo más fácil, tengo un equipo de 6 personas y tengo 3 introvertidos y 3 extrovertidos, si yo no tomo ciertas acciones conscientes, los introvertidos probablemente no hablen en una reunión y los extrovertidos ocupen el 100% de la reunión. Con lo cual, sin quererme meterme en este detalle en particular, si bien es un detalle que me apasiona, pero sin querer meterme en este detalle en particular, a lo que voy es nuestra responsabilidad para entender las características y para facilitar, por un lado, facilitar y potenciar el trabajo en base a las características de cada uno. ¿Tiene sentido? Lo tienen. Es lo que he practicado yo mientras fui gerente en algunos lugares. Gracias, Enrique, por compartir la experiencia. Que está buenísimo lo que lo comentes, porque de hecho no es demasiado común esto. Creo que estamos en un proceso de maduración de esto. Sí, sí, hay todo un tema ahí. Y hay un tema también con el tema de las evaluaciones y con las diferentes capacidades también que tiene cada uno. Hay gente que puede hacer cosas más fantásticas, gente que... y si tú los comparás uno a uno, decís, él siempre es mejor. Donde lo que vos tenés que fijarte es, en realidad, cómo va avanzando cada uno su desarrollo personal dentro de la organización y cómo mejora sus competencias dentro de la organización para apoyar a los objetivos y a la visión del negocio. Totalmente. Y de hecho parece que estuviéramos coordinados con Enrique, pero no era el caso, pero porque esto me da pie exactamente para el siguiente de los pilares. Que el siguiente de los pilares es el que llamé de habilitador. Nuestro rol como habilitador. Y yo nuestro rol como habilitador lo veo en 2 dimensiones. Una primera dimensión es nuestro rol como habilitador para asegurar al equipo y a cada individuo del equipo los recursos necesarios para poder hacer bien su tarea, para poder hacer bien su trabajo. Los recursos pueden ser recursos materiales, pueden ser la inversión, pueden ser el PC necesario para poder programar, pues, los recursos en general. También es nuestra responsabilidad como habilitador el generar un ambiente de equipo en el cual cada uno pueda desempeñarse de forma adecuada. También es nuestra responsabilidad como líder de equipo el generar los acuerdos adecuados entre distintas áreas de la organización. Déjenme poner un ejemplo que quizás varios de los que están aquí se sientan representados. Quizás varios de los que están aquí trabajan en un equipo de desarrollo. ¿Está bien? Ahora, ese equipo de desarrollo está contenido adentro de una empresa. Y esa empresa tiene quizás también un área de ventas, tiene un área de marketing, un área de soporte. Es nuestra responsabilidad como líderes el generar los acuerdos entre los diferentes equipos para poder trabajar en forma
En forma sinérgica, por ejemplo, gracias. Entonces, es nuestra responsabilidad que, por ejemplo, que el área de marketing esté coordinada con nosotros para que cuando terminamos la versión nueva de un producto, el área de marketing pueda marketinear o desarrollar los contenidos para ese producto. Ahí Elías me está diciendo armoniosa, muchas gracias. Gracias por la palabra también. Entonces, es nuestra responsabilidad el ser proveedores de recursos, crear el ambiente adecuado dentro del equipo, desarrollar los acuerdos entre equipos dentro de la organización, y esa es como una dimensión de nosotros como habilitador. Hay una segunda dimensión de nosotros como habilitador, y voy a conectar esto con lo que decía Enrique, que es nuestro rol como habilitador en el desarrollo de las personas, en el darle oportunidades de crecimiento y de desarrollo. Y yo visualizo las oportunidades de crecimiento, voy a hacer una simplificación de la realidad, pero visualizo las oportunidades de desarrollo de dos formas distintas, de vuelta haciendo una simplificación, pero una puede ser las oportunidades de desarrollo a través de mecanismos formales, por ejemplo, alguien que dice va a hacer un máster, voy a hacer un máster o voy a hacer una especialización, esa es formal, y después está la que podemos llamar más informal, o en inglés se le llama on the job learning, es decir, en base a una experiencia nueva de trabajo, a un desafío nuevo de trabajo, el desarrollar una nueva habilidad. Algo en lo cual yo creo fervientemente es en el, es decir, bueno, hay una persona del equipo que tiene expectativas de desarrollar ciertas habilidades o de crecer en ciertas capacidades, el hacerlo mediante delegarle una tarea que va más allá de sus responsabilidades. Es decir, de alguna forma esto es como, déjenme llevarlo al ejemplo de la gimnasia, para desarrollar un músculo nuevo, esto es darle más peso en ese músculo, o darle un aparato nuevo sobre el cual hacer ejercicio. Lo que estoy diciendo es hoy, en base a darle una tarea nueva o una responsabilidad nueva, reafirmando nuestro compromiso con el crecimiento y el desarrollo de esa persona, el darle una nueva asignación, donde muchas veces esa nueva asignación puede ser el delegar una responsabilidad nuestra, delegarla en la persona como forma de generar una nueva habilidad, de generar una nueva práctica. Personalmente, es algo que a lo largo de mi carrera hice una cantidad de veces, tanto desde mi rol como líder, pero también desde mi rol como individuo, llamémosle, y aquí los quiero invitar a todos a pensar en esto. Y es, para aquellos de ustedes que están trabajando en un equipo y que dicen, me gustaría crecer en responsabilidades, el tener una conversación con el responsable de su equipo, de decirle, bueno, mira, esto que haces vos, delegámelo, dame la oportunidad, ayúdame en el camino, pero dame la oportunidad de hacerlo yo. Esto está por fuera de mi día a día. Esto es una responsabilidad adicional que estoy tomando el desafío de cargármela. Pero tomo el desafío de cargármela y tomo ese desafío de hacerlo por encima de las tareas que hago. Esto no implica dejar de hacer las cosas que estoy haciendo, pero tengo la proactividad, y esta es otra palabra clave, tengo la proactividad de pedir el tomar ciertas tareas adicionales con el objetivo de desarrollar nuevos músculos. Entonces, nuestro rol como habilitador, que lo partí en dos dimensiones. Una es la de habilitador como habilitador de recursos, habilitador del ambiente adecuado, habilitador de los acuerdos adecuados dentro de la organización, y lo segundo como habilitador del crecimiento y el desarrollo de las personas. Cuando conecto el punto de habilitador y el punto de adaptabilidad que mencionaba antes, ¿se acuerdan que hasta ahora venimos hablamos de claridad, hablamos de comunicación activa, hablamos de adaptabilidad, y ahora estamos hablando de nuestro rol como habilitador? Cuando conecto habilitador con adaptabilidad, parte de lo que estoy diciendo ahí es posicionando nuestro rol de líderes como un rol de servicio. Nuestro rol como líderes como un rol de servicio hacia el equipo. Y cuando lo conecto con la definición que mencionamos al principio de inspirar y de movilizar a las personas para que como equipo alcancemos los objetivos o alcancemos la visión, como lo ponía en la definición, insisto, quiero reiterar aquí en posicionarnos nuestra forma de pensar, nuestro mindset, en nuestro rol como
nuestro rol, perdón, al servicio del equipo, nuestro rol al servicio de las personas. Y con esto quiero, de alguna forma, desmistificar lo que muchas veces es una creencia de el equipo está al servicio del líder. El líder está al servicio del equipo. Por supuesto que eso no quiere decir que no seamos quienes tomamos las últimas decisiones y quienes definimos la visión de hacia dónde vamos. Pero nuestra responsabilidad es de habilitar y de facilitar al equipo para que podamos en conjunto poder alcanzar la visión, alcanzar los resultados, cumplir con nuestro propósito. Nuestra siguiente pilar es el que yo llamé de consistencia. Y aquí a lo que voy es consistencia en términos de, vamos al ejemplo de las expectativas, nosotros somos los primeros que tenemos que honrar esas expectativas, las expectativas de las que hablamos al comienzo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hagamos como líderes es la señal, el ejemplo que demos es la señal más fuerte que podemos dar al resto del equipo. La cultura en una organización y la cultura en un equipo se genera por contagio. La cultura se genera por contagio. El ejemplo que nosotros demos es muchísimo más fuerte que cualquier cosa que podamos decir o que podamos poner por escrito. Con lo cual, si lo llevo a un ejemplo muy táctico y muy del día a día, si nosotros esperamos que las reuniones empiecen en tiempo, nosotros somos los primeros responsables en estar en hora en la reunión. El pensamiento de que todos tienen que llegar en tiempo y nosotros podemos llegar 10 minutos más tarde porque nuestro rol es más importante y estamos ocupados es completamente erróneo, en mi opinión. Podrá estar equivocada, pero es algo de lo cual estoy absolutamente convencido. Nosotros somos los primeros en los cuales tenemos que ser exigentes con nosotros mismos respecto a las expectativas, más de los que somos con el resto del equipo. Si nosotros esperamos excelencia en la comunicación con los clientes, somos los primeros que tenemos que ser excelentes e impecables en la comunicación con los clientes. Nuevamente, por citar un ejemplo más. El mensaje que quiero transmitir aquí en este punto de consistencia es: no hay nada más fuerte en cuanto a señales que el ejemplo de lo que nosotros hacemos. Y nuestra consistencia pasa por ser impecables respecto a las expectativas y a la forma de trabajo que queremos generar. Esto inclusive se traduce hasta en las palabras que utilizamos. Que también es un tema del cual podríamos dedicar horas a hablar, pero si nosotros dentro de un equipo, nosotros como líderes dentro de un equipo, hablamos, a la hora de hablar con nuestro equipo, nos referimos a nuestro equipo como ustedes, ya lo que estamos haciendo, estamos marcando una barrera, estamos marcando una diferencia entre el líder y los otros, cuando yo me refiero a ustedes. Yo genéticamente tengo la costumbre de, siempre hablo de nosotros como equipo. Voy a este ejemplo muy táctico nuevamente para invitarlos a pensar en el enorme impacto y valor que tienen, inclusive la forma en la cual nos referimos a palabras o a términos tan sencillos pero poderosos como el ejemplo que mencionaba recién. El sexto de los pilares, consistencia del quinto de los pilares, el sexto de los pilares es el que yo llamé de feedback. Y en este nos vamos a detener unos cuantos minutos porque yo creo, y el primer titular que quiero dejarles aquí es: creo que un elemento fundamental para un equipo exitoso en términos de cumplir sus objetivos, exitoso también en términos de que la gente trabaje a gusto, que para mí es una característica fundamental de definición de éxito de un equipo. Para un equipo exitoso, para un equipo productivo, para un equipo en el cual las personas dentro de ese equipo crezcan y trabajen en confianza, es fundamental generar una cultura de feedback. ¿A qué me refiero con una cultura de feedback? Me refiero con una cultura de feedback a que todo integrante del equipo no hay jerarquía, no hay antigüedad, no existe ninguna otra condición más que formar parte del equipo como un todo. Todo integrante del equipo puede a todo integrante del equipo darle feedback, y voy a describir esto con un ejemplo. Imaginemos que estamos en esta reunión y imaginemos que estamos aquí todos en una reunión de trabajo, termina la reunión de trabajo y, déjame Cecilia porque te estoy mirando a ti ahora, Cecilia se queda con la idea de que yo dije algo que no estaba bien, o porque no estaba bien, o inclusive
manifesté o expresé una decisión que puede no ser correcta. Termina la reunión y Cecilia me busca para decirme, Eduardo, creo que esto que planteaste de esta forma no estuvo bien por esto y por esto. Lo primero que quiero decir es, no importa cuál es el rol de Cecilia, no importa cuál es mi rol, en el equipo debería existir la confianza para que esa conversación suceda. Punto número 1. Punto número 2. Si los dos estamos, tanto Cecilia como yo, estamos en llamémosle, en el mindset adecuado, el mindset adecuado quiere decir que yo tengo internalizado el recibir feedback de buena forma y Cecilia tiene internalizado el dar feedback de buena forma. Y cuando digo de buena forma, es porque una cosa es decirle a alguien, mirá Eduardo, me parece que esto que hiciste o esto que dijiste no estuvo bien por esto, por esto, por esto. Otra cosa muy distinta es arrancar la conversación con Eduardo, esto así está mal. Y obviamente en el medio podemos hablar de una cantidad de matices que estoy ejemplificando. Pero vuelvo a la situación. Cecilia termina la reunión y me plantea, Eduardo, me parece que por esto y por esto que dijiste está mal. Ahí pueden pasar dos cosas. La primera que puede pasar es que yo diga, Cecilia, la verdad tenés razón. No había contemplado estos otros elementos que tú me estás diciendo, con lo cual tenés razón y o me voy a disculpar con el equipo por lo que dije, o me voy a disculpar con las personas que trabajaron por lo que hice, o vamos a revertir esa decisión, tenés razón. Y puedo contar sinceramente podría, no lo voy a hacer, pero podría contar una infinidad de ejemplos reales de esto, una vez que lo logramos poner en práctica y generamos este mindset adentro del equipo. Pero como decía, entonces lo que puede suceder es que Cecilia me hace ver algo a mí que yo no había visto. Esto tiene un nombre típicamente que se llaman los blind spots, los puntos ciegos. Y todos tenemos puntos ciegos, todos tenemos blind spots, todos tomamos decisiones asumiendo cosas de las cuales no necesariamente podemos estar convencidos. Con lo cual el generar un ambiente en el cual cualquiera le puede compartir un punto de vista distinto a otro es extremadamente valioso. Si la reunión termina de esa forma, si la conversación termina de esa forma, yo voy a haber aprendido algo nuevo y van a pasar dos cosas adicionales. Lo segundo es, se incrementaron los lazos de confianza con Cecilia. Y lo tercero que va a suceder es que la próxima vez que tengamos una reunión, yo voy a estar tranquilo de que si, por ejemplo, Cecilia se queda con una opinión distinta o con una mirada distinta, yo sé que después me lo va a plantear, porque ya generamos ese vínculo de confianza. Entonces, acabo de describir todo el enorme beneficio que tiene que se dé esta situación. Ahora, lo otro que podría haberse dado en esa situación es que cuando Cecilia me plantea eso, yo le diga, no, pero ¿sabes qué, Cecilia? Hay una parte que tú no estás viendo, que yo no comenté, que es esto, esto y esto. Y ahí Cecilia me puede decir, tenés razón, yo no había visto esa otra componente, así que tenés razón en lo que planteaste, cómo lo planteaste. Esa conversación también es enormemente valiosa. Primero, porque Cecilia no se quedó con la idea de Eduardo dijo esto que estaba mal o decidió esto que no fue una decisión correcta. No, Cecilia tuvo la oportunidad de que conversemos en particular para que yo le dé más contexto. Al mismo tiempo, esto también generó un mejor lazo de confianza, porque nuevamente, ambos sabemos que si no quedamos conformes con una conversación o una decisión en una reunión, esa conversación de feedback ya se dio. Con lo cual, el generar la cultura de las conversaciones de feedback, siempre que tenga una mirada distinta sobre un accionar de alguien más, es beneficioso, es de crecimiento y es de aprendizaje para las dos partes en esa conversación. Al mismo tiempo, esto parte de lo que genera, conectando con una palabra que mencionamos previamente, esto lo que genera es confianza. Insisto, porque, y los invito a pensar si en algún momento en alguna reunión de trabajo no terminaron una reunión y se quedaron con la duda de qué pensaban los demás y si el resto se había quedado conforme o no. Yo aquí lo que esperaría es que si alguien no se queda conforme, que pueda venir y decírmelo directamente, independiente, insisto, de cuál sea mi rol en la organización. Obviamente que dar feedback de forma efectiva hay veces que requiere cierta preparación. Podría ser un caso como el que comentaba recién, que termina la reunión y le quiero dar feedback a alguien. O se puede dar también el caso en el cual hay un proyecto en el cual las cosas no están andando bien
quiero darle, o sea, Cecilia quiere darme feedback por un proyecto del cual yo soy responsable y las cosas no están andando bien. Y si Cecilia me va a dar feedback porque las cosas no están andando bien, es bueno que se prepare lo mejor posible para que me dé elementos de por qué no están andando bien, porque cuanto más elementos me puedan dar sobre el feedback que me está dando, es más probable que yo pueda entenderlo, internalizarlo y accionar en consecuencia. Con lo cual, cuanto más pueda preparar el feedback, más efectivo va a ser. El feedback, entonces, como decíamos, por un lado, genera aprendizaje en las dos partes. El generar una cultura de feedback genera la oportunidad de crecimiento en todos los integrantes del equipo porque nos ayuda a ver perspectivas distintas y al mismo tiempo nos permite el generar ese sentido de confianza de que todo lo podemos hablar y todas las conversaciones son posibles de tener adentro de un equipo. Ahora, uniendo este punto con el punto de consistencia que mencionaba previamente, desde el punto de vista de nuestro rol como líderes, para generar la cultura de feedback dentro de un equipo, nosotros somos los primeros que tenemos que salir proactivamente a pedir feedback. Nosotros somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo de pedir feedback proactivamente y somos los primeros que tenemos que tener una respuesta excelente cuando nos vienen a dar feedback. ¿Qué quiere decir una respuesta excelente? Quiere decir nunca una respuesta defensiva. Si viene, ahora vuelvo con Gabriel, si viene a Gabriel a darme feedback, yo lo que tengo que, y esto apunta y construye sobre mi inteligencia emocional, que lo que tengo que lograr es evitar el ser reactivo. Gabriel me da feedback, yo lo que puedo hacer es preguntarle, le puedo hacer muchas preguntas para entender por qué vio esto, por qué lo piensa de esta forma, por qué lo piensa de esta otra. Puedo hacer una cantidad de preguntas, lo que no puedo hacer es reactivo o defensivo. Lo que tengo que ser es receptivo para intentar qué de ese feedback tengo que asimilar para mí, qué puedo aprender de eso y eventualmente qué perspectiva distinta le puedo dar a Gabriel. Insisto, nosotros como líderes, y construyendo, insisto, sobre el punto de la consistencia, somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo en cuanto a cómo recibimos el feedback, en cuanto a pedir proactivamente el feedback y en cuanto a estar dispuestos a ser vulnerables y exponernos en que cualquier integrante del equipo, no importa cuál es su rol, puede darnos feedback y su feedback es valioso. Esto, en lo que acabamos de dedicar varios minutos, insisto, lo considero extremadamente importante en cualquier equipo que busque alcanzar objetivos, pero que al mismo tiempo busque generar un ambiente de trabajo agradable y que al mismo tiempo valore la importancia del crecimiento de las personas adentro del equipo. Personalmente puedo decir que una parte muy importante de lo que ha sido mi desarrollo profesional ha tenido que ver con tomar la perspectiva y el feedback de otros, que ya sea o por más experiencia o por ver las cosas distinto, y en algunos casos por pensar muy distinto a cómo puedo o podía pensar yo, darme una mirada distinta e intentar aprender, asimilar y absorber de eso. Entonces, pilar número 6, feedback. Pilar número 7, responsabilidad. Y cuando digo responsabilidad, en realidad lo estoy pensando como una pobre traducción de un concepto en español que no tiene la palabra accountability. Quizás a muchos nos pueda resonar la palabra accountability. Si traducimos la palabra accountability, en realidad debería ser responsabilidad por el cumplimiento de los compromisos. Esa debería ser la forma adecuada de exponerlo. Responsabilidad por el cumplimiento de los compromisos. El generar en un equipo la cultura de cuando nos comprometemos a algo, lo cumplimos. Esto puede sonar algo muy táctico y alguien hasta puede estar pensando, bueno, pero esto lo podrías haber puesto en la lista de expectativas al principio. Y es bien correcto. Pero lo creo como algo tan importante como para ponerlo como un pilar adicional. ¿Por qué? Porque cuando logramos la cultura de cumplimiento de compromisos, y ahora voy a profundizar con un par de ejemplos, cuando logramos la cultura de cumplimiento de compromisos, lo que permite es que cada uno, cada integrante y el líder se puedan enfocar en lo que se tienen que enfocar, se puede enfocar en lo que se tiene que enfocar, confiando en el que el resto de las cosas suceda. Confiando en el que el resto de las cosas suceda. Y aquí voy a conectar esto con varios ejemplos de la realidad hoy.
el sentido de responsabilidad por el cumplimiento de los objetivos como valor de cultura de trabajo está en el extremo opuesto del control o del micromanagement. Si yo busco controlar y ser un micromanager, lo que voy a hacer es degradar la cultura de responsabilidad del cumplimiento de los compromisos. Si yo lo que busco es ser claro en cuáles son los compromisos y cómo esperamos que se cumplan, puedo bajar y ojalá llevar a cero la componente de control y micromanagement. Esto digo que hoy tiene particular relevancia porque muchas organizaciones que pasaron al trabajo remoto, muchas sufrieron la fricción de no ver a las personas todo el tiempo y de líderes o managers que no veían a las personas todo el tiempo, con lo cual a muchas personas que están más orientadas hacia el control, esto generó un nivel de incomodidad importante. Ahora, yo creo que en la evolución de la forma de trabajo, que la pandemia aceleró, y no estoy hablando ni siquiera de trabajo presencial o remoto, no importa, estoy hablando de la evolución de la forma en la cual trabajamos, estoy convencido que cada vez es más importante, y al menos esa es la forma en la que pienso yo, el generar una cultura de cumplimiento de los compromisos versus una cultura de control. Y voy a unir esto con algo de lo que hablábamos al comienzo. Cuando yo logro ser claro en cuál es el propósito de la organización, cuando logro ser claro en los objetivos de un individuo, cuando logro ser claro en las expectativas de las cuales hablábamos previamente, y logro generar un sentido de responsabilidad, este es el punto máximo en el cual cada individuo puede, yo diría, brillar con su creatividad, con su proactividad, con su ingenio, con su independencia. Porque es la forma de darle a los integrantes del equipo el decir, hacia acá vamos, esto es lo que tenemos que alcanzar. Las expectativas como marco, la responsabilidad es de cada uno de cómo llevarlo adelante. Como digo, este creo que es el punto máximo de proactividad, ingenio, creatividad y productividad de cada uno de los individuos. Por eso es que lo creo extremadamente importante. La cultura de la responsabilidad por el cumplimiento de los objetivos. Y una derivada de esto, y con esto ya cerramos, una derivada de esto es la cultura de la accountability tiene que venir acompañada de hacer explícito el hecho de que es válido pedir ayuda. Y esto es algo que a muchos nos puede sonar obvio, pero no lo es. Hay organizaciones, y hasta nuestra cultura me refiero a nuestra cultura Uruguay, Latinoamérica, muchas veces penaliza el pedir ayuda porque le atribuye al pedir ayuda una carga de muestra de debilidad. Yo considero que pedir ayuda es un valor en sí mismo, y el generar en un equipo la capacidad y la habilitación a pedir ayuda es extremadamente valioso. Conecto esto con el sentido de responsabilidad de los compromisos, porque cuando yo genero ese sentido de responsabilidad de compromisos, pero al mismo tiempo habilito y fomento que las personas pidan ayuda, lo que hace es que uno siente que este es el objetivo que tiene que alcanzar, pero que al mismo tiempo, si se tranca, puede avisar, me tranqué, necesito ayuda. Entonces, una derivada de este punto, creo que es el hacer explícito, nuevamente conectando los puntos, hacer explícito el hecho de que es válido pedir ayuda. Bien, hablamos del séptimo de los pilares. Los 7 pilares de los cuales, de alguna forma, cubrimos, y que yo les decía que yo creo que son 7 elementos fundamentales para el liderazgo de equipo, partiendo de la base de que lo que buscamos, insisto en términos de liderazgo de equipo, es inspirar y movilizar a las personas para como equipo alcanzar resultados en común. Hablamos de claridad en las múltiples dimensiones, claridad de propósito, claridad de estratégica, claridad de objetivos, claridad de expectativas y claridad de las tomas de decisiones. Hablamos de la importancia de la comunicación activa, hablamos de la importancia de nuestro rol
como adaptables, es decir, adaptarnos al equipo y entender las características de cada uno de los individuos para buscar maximizar el desarrollo y la eficacia de cada uno de los individuos. Hablamos de nuestro rol como habilitadores, hablamos de nuestro rol en términos de ser consistentes y liderar desde el ejemplo como la muestra más clara de cuáles son nuestras expectativas y la cultura de trabajo que buscamos generar. Hablamos de la importancia del feedback dentro de un equipo como forma de generar crecimiento, oportunidades de aprendizaje y generar confianza. Y para cerrar, hablamos de la importancia de la responsabilidad, particularmente de la responsabilidad del cumplimiento, en el sentido de responsabilidad por el cumplimiento de los compromisos. Esto creo que, como decía y decía al principio, con todo el margen de error que puede tener mi perspectiva personal, pero es lo que creo que son 7 elementos fundamentales a la hora de pensar en nuestros roles como líderes de equipos.